Si me preguntáis a mí, Alien nunca ha necesitado otras películas. Honestamente, no soy especialmente fan de la saga, ya que, como suele ocurrir, la primera entrega me gusta, la segunda igual, aunque no le encuentro el mismo encanto, y las otras, bueno, dejémoslo en que no me gustan. El caso es que, con motivo de la reciente Covenant, he sentido curiosidad por volver al origen y preguntarme cuáles son las cualidades que, para mí, consiguen que Alien funcione y sea tan especial. Evidentemente, la película de 1979 resulta tan singular fundamentalmente por la mítica criatura de H.R. Giger, el xenomorfo. Captain Christian subió un vídeo hace unos 8 meses enfocándose en ese aspecto, en su proceso de creación y en cómo un ser tan perturbador resulta comercialmente atractivo. Sin embargo, mi interés se centra en otra característica que considero igual de trascendente, y es la tripulación. Los 7 pasajeros de la nave comercial Nostromo, sin contar al gato, contribuyen por igual a crear dos cuestiones muy valiosas para la película, como son la empatía y la autenticidad. Unos principios incuestionablemente poco habituales que son clave para controlar la implicación emocional del espectador, ya que para que el público sienta alguna emoción, primero tiene que creer. Este aspecto está tan bien trabajado que incluso Robert Mackie en Story, específicamente en el incidente incitador, en la parte de autoría, dentro de los principios del diseño narrativo, pone como ejemplo, entre otras cosas, la primera secuencia en la que los personajes despiertan de sus cámaras y se reúnen para comer. Como podemos ver, nos encontramos ante unos trabajadores bastante corrientes, personas normales que visten con sus monos de trabajo, que beben café y que fuman cigarrillos. La cámara gira alrededor de ellos mientras hacen bromas, se quejan de la comida y hablan de dinero. Nos presentan a unos currantes a los que podemos comprender rápidamente a grandes rasgos. No hablan de volver a casa ni de su pasado, ni utilizan un lenguaje que no entendemos. El guionista Dan O'Bannon comprendía que de este modo se potenciaría mucho más la empatía, por lo que, volviendo a Robert Mackie, al ver esto la gente piensa, genial, no son hombres del espacio como Buck Rogers o Flash Gordon, son camioneros. Esto, que puede parecer una tontería anecdótica, contribuye a que nosotros conectemos rápidamente con ellos y, aunque resulte complicado de creer, dentro de esa normalidad no hay ni un solo personaje aburrido. Todos muestran un carácter activo que progresa o se adapta según la situación. Simplemente son personas que actúan como la mayoría de nosotros actuaríamos, y no como los típicos personajes de una película de terror. En definitiva, se sienten vivos. Y esto es curioso, ya que, por lo que tengo entendido, Ridley Scott quería hacer La Matanza de Texas en el espacio. Y no os confundáis por lo que voy a decir ahora, me gusta esa película, pero en Alien se consigue crear un tratamiento mucho más humano y verosímil. Es evidente que la otra desea ser mucho más visceral en todos los sentidos, pero los personajes, sin contar a Sally y un poco a su hermano, parecen estar ahí simplemente para ser masacrados. Aquí, en cambio, no solo nos presentan a 7 personajes carismáticos, definidos, funcionales y dinámicos, sino que también, y esto es lo más importante, su forma de actuar y sus personalidades resultan creíbles. What you wanted to avoid all the way through was these people looking like just ordinary, bland, nice, middle of the road, middle class people. That would not have. They had to be vivid. You know, you were stuck with them in this capsule or whatever you want to call it for a long time, and they had to be vivid and very clearly defined. Los personajes se construyen de forma natural gracias a conversaciones orgánicas y fluidas, las cuales se combinan con elegantes gestos y sutilezas. Se nos pone a nosotros al mismo nivel que los pasajeros, por lo que compartimos sus preguntas y descubrimos los misterios al mismo tiempo que ellos. Además, nos encontramos ante una película a la que no le gusta explicarse demasiado en según qué cosas, pero cuando tiene que hacerlo sabe justificar la situación para que no resulte forzado ni condescendiente con nosotros. Esto se debe principalmente a que la mayoría de situaciones relevantes son inteligentemente deducibles tanto para los personajes como para nosotros, ya que, dejando de lado los elementos acertadamente ambiguos, todo responde a una lógica muy verosímil. El único personaje que, por decirlo así, está por encima tanto del espectador como de la tripulación es Ash,
que es el oficial científico y el único que tiene intenciones ocultas. Pero si hay algo que me gusta de Alien es que aquí no hay ningún protagonista evidente, sino que los personajes deben ganarse ese puesto. Además, la película juega con esto, ya que si recordamos el principio, la cámara se centra mucho en Kane y vemos que tiene bastante presencia a la hora de tomar decisiones o de formar parte de la acción. Todo parece indicar que nos encontramos potencialmente ante el protagonista, pero es el primero en morir. Y esto acaba siendo realmente importante, ya que es desconcertante en el sentido de que, como ya sabéis, solemos localizar al protagonista de la historia y nos acomodamos, porque a partir de ahí intuimos que esa persona estará más a salvo que los demás. Aquí se evita todo eso, ya que todos los personajes son prácticamente igual de activos y funcionales en la mayoría de situaciones, por lo que cuando el terror se desata, todo resulta mucho más imprevisible. La película te transmite que nadie está a salvo y todos disponen prácticamente de las mismas posibilidades de sobrevivir. De este modo, el protagonismo se consigue de dos formas, imponiéndose y sobreviviendo. Como podéis ver, dentro del conflicto que se propone, ambas están estrechamente relacionadas, y como no es ningún secreto a estas alturas, el personaje que consigue cumplir estas condiciones es Ellen Ripley. Este proceso se va produciendo a fuego lento, y como no podía ser de otra forma en estas circunstancias, la herramienta principal con la que se trabaja es mediante la convivencia y sus conflictos. Hablando claro, durante gran parte de la película hay tres personajes que imponen cierta autoridad, y son de menor a mayor Parker, Dallas y Ash. Los otros cuatro durante la mayor parte del tiempo son bastante más pasivos. Brett y Parker son camaradas que trabajan en lo mismo, se quejan de forma compinchada por el dinero y critican al resto de tripulantes cuando están a solas. El primero está normalmente mangoneado por el segundo, que es utilizado por la película para darnos a entender que aquí no tenemos a los típicos héroes. But this is a commercial ship, not a rescue ship. Right. And it's not my contract to do this kind of duty. And what about the money? If you want to give me some money to do, I'd be happy to. Why? Por otro lado, Lambert podría ser perfectamente el típico personaje quejica y cargante de este tipo de historias, pero curiosamente está pensada a la perfección para que sea la que desprenda más humanidad de todos, porque es la que refleja con mayor claridad a la mayoría de nosotros en esa situación. So I reread it and bothered me a lot that she was so weepy all the time. I mean, every time she seemed, but they convinced me that I was the audience's fears. I was reflection of what the audience is feeling. Kane es el curioso del grupo y a mi parecer posiblemente uno de los personajes que realiza más funciones para la película, ya que a través de él se nos transmite que no hay un protagonista evidente, que nadie está a salvo y además es el que trae en un principio el conflicto a la nave. Dallas y Ash son posiblemente los que más imponen su autoridad, con el primero no es de extrañar, ya que obviamente como capitán de la nave es el que da las órdenes, el problema se encuentra en el segundo. Para mí nos encontramos indudablemente ante el personaje más interesante de la película, principalmente porque mediante su frívola actitud se va introduciendo una tensión muy amenazante que no terminamos de entender hasta casi el final. Me gusta particularmente porque su tratamiento es muy sutil y ambiguo, nos confunde continuamente mostrando una actitud amistosa que contrasta con la frivolidad que va adquiriendo conforme se presentan las amenazas. Sin embargo, la clave se encuentra en los momentos en los que el personaje no habla, en esos gestos de nerviosismo o esas miradas que no comprendemos. Además, es el auténtico responsable de que el alien entre en la nave. Esta criatura aparece unos 4 minutos durante las casi 2 horas de película, por lo que, como comentaba antes, aunque obviamente sirva de detonante, la auténtica tensión se genera mediante la convivencia de los personajes, en cómo el conflicto mayor genera otros más pequeños vinculados exclusivamente a los tripulantes, la mayoría de ellos relacionados con la toma de decisiones. Es aquí donde realmente brilla el personaje de Ellen Ripley. Como se busca un ambiente creíble y humano, los personajes no actúan de forma totalmente independiente al resto, ya que interactúan entre ellos en todo momento y las decisiones se toman en grupo y tienen consecuencias. Por este tipo de cosas me gusta que la película se tome su tiempo para realizar cualquier acción, ya que todo tiene su peso en la historia. De este modo, cuestiones tan aparentemente simples como un aterrizaje y un despegue
despliegue tienen valor y tensión. Tal y como yo lo veo, la película está dividida en dos partes, concretamente todo lo que está antes y después del minuto 56, es decir, el nacimiento del alien. Esta diferenciación la hago mayormente por el cambio de tono y del objetivo, pero lo realmente importante son los pequeños conflictos que implican decisiones, ya que ahí es donde se alza poco a poco la protagonista. Okay, Ripley, I'm at the interlock hatch now. El primer momento en el que intuimos ligeramente que nos encontramos ante ella es en el minuto 36, cuando Ripley se niega a abrir la compuerta de entrada para que Dallas, Lambert y Kane entren con ese organismo. Nos damos cuenta de que es más competente que el resto y que se impone ligeramente tanto a su capitán como a Ash para salvar a los demás. Sin embargo, este último ignora las indicaciones de Ripley y abre la puerta, confirmando un poco más nuestras sospechas hacia él y creando nuevos conflictos. Ellen tendrá que hacerse de valer frente a sus compañeros para imponer su punto de vista a la hora de tomar decisiones, y para ello tendrá que seguir imponiéndose ante las tres figuras de mayor autoridad, encarando a Ash por haber dejado entrar a la criatura en el minuto 46, poniendo en duda las decisiones de Dallas en el minuto 51 o controlando la osadía de Parker a la hora y cuarto de película. Using the air shafts. Will you listen to me, Parker? Shut up! Si nos damos cuenta, las ideas que propone Ripley no son genuinamente brillantes ni mucho menos, simplemente son las más sensatas y adecuadas para una situación que ninguno termina de comprender. Esto además da como resultado una cualidad desafortunadamente atípica, y es que los personajes, incluso cuando cometen errores o mueren, actúan de forma creíble y natural, teniendo en cuenta que se encuentran en una situación que se les escapa de las manos. Pero volviendo al tema, Ellen, al demostrar su valía, imponiéndose incluso a las tres fuerzas evidentes de la tripulación, no solo consigue ganarse el liderazgo, sino que también va adquiriendo protagonismo de forma natural desde el punto de vista de nosotros. Y esto, obviamente, también tiene duras consecuencias. Para mí, el momento más violento de Alien se encuentra en la agresión de Ash hacia Ripley por haber entorpecido sus planes. Me gusta que apenas haya presencia musical y el control del ritmo, consiguiendo que todo sea más lento e incómodo. Esto es un aspecto que también podemos ver en los otros momentos de tensión. Se evita abusar de muchos recursos para que todo sea más contenido y asfixiante, hasta que, bueno, ya sabéis. Y ya que sale el tema de las muertes, como seguramente os habréis fijado, la mayoría de los personajes mueren por cuestiones relacionadas con su personalidad. Por ejemplo, Parker y, según como se mire, Brett mueren por ser descuidados, Kane por ser curioso, Lambert por ser cobarde y Dallas por ser demasiado atrevido. Lo interesante se encuentra en que si recordamos lo que comenta Ash antes de ser quemado sobre la cualidad que admira del alien, esta acaba siendo la misma que define a Ellen Ripley, es decir, ser un superviviente. Incluso el resto de atributos coinciden bastante bien. Si me preguntáis a mí, el aspecto que aporta más calidad a la película es la credibilidad de los personajes, aunque supongo que sería inadecuado acabar el vídeo sin hablar un poco del eje central de la historia. El terror está condicionado por el modo de actuar de la criatura, recordándonos ligeramente a un felino que debe esperar el momento oportuno para atacar y, salvo por un momento diminuto, todos los acontecimientos son presentados desde el punto de vista de los personajes. Gracias a la actitud del xenomorfo, la película tiene un esquema muy simple del que deberían aprender la mayoría de obras del género, y se podría resumir en que menos es más. No nos explican con claridad el funcionamiento de la criatura, pero comprendemos lo mismo que ven los tripulantes, al igual que no entendemos totalmente lo que ocurrió en la nave donde encuentran el alien. Se trabaja la ambigüedad de tal modo que los detalles pueden ser deducibles sin explicar demasiado y sin llegar a perder el misterio. Hay elegancia en el modo de afrontar cualquier situación, en el uso del escenario para crear claustrofobia y jugar con la lógica interna de la película, siempre siendo sutiles sin caer nunca en la exageración. Esto último, que parece tan sencillo,
ello tiene una importancia enorme, ya que, volviendo nuevamente a Robert Mackie, cuando la carga emotiva de una película se convierte en demasiado triste, demasiado aterradora o incluso demasiado graciosa, ¿cómo intentamos escapar? Nos decimos a nosotros mismos, solo es una película, rechazamos su autenticidad. I always felt keep it really tight and only see the bits you want to see. Because this is always stronger than anything else. So if you think you've seen something, it's always going to be probably more horrific and horrifying. Get away from her, you bitch!